Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Oslos. Sean bienvenidos a su podcast Temas Espirituales. Estoy muy contento, muy alegre de estar con ustedes transmitiendo una semana más este hermoso podcast en el cual, como lo pueden ver en el tema, es la segunda parte del quinto capítulo de El libro de Alcohólicos Anónimos. Sean bienvenidos, sean bienvenidas, mi nombre es Oslos y pues como es costumbre voy a mandar aquí unos saluditos a toda esa audiencia, a todos aquellos compañeros, compañeras que siguen estos podcasts y que los invito a todos que por ahí compartan estos audios con aquellos miembros de su agrupación para que seamos más los que nos unamos a esta comunidad de estudio. Le quiero mandar un saludo a Javier Hinojosa, a Gloria Morante, a Leobardo Escobedo, a Alejandra Banda, a Rocío Nava, a mi amiguísima María de Lourdes Hernández Pacheco, a Sandra Mireles, a Baldo Bargüeño, a Lobo Estepario, a Blanca Saucedo, a mi buen amigo José Ernesto Romero, a Víctor Castro, a Fernando Ángel Ortega, a José Martín, a Gerardo Vargas, a María Leticia Conche Canul, dice por aquí, Héctor Toledo, a Malú Malú, a Adriana Almada, a José Martín, a nuestros amigos de Facebook que también por ahí nos dejan sus comentarios, a Amo del Camino, a Aguas Ponchis López, a Rosy Piste, a Caroline Lascano, a Lincoln Dominic y bueno, a muchos, muchos más. La verdad es que no podría decir todos los comentarios porque aquí me llevaría una eternidad, pero que dejen decirle que todos sus comentarios que ustedes nos mandan, todos los respondemos y todos los leemos, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo, espero que estén gozando de la paz y de la tranquilidad que nos brinda este bendito programa de recuperación. Y pues bien, vamos a entrar ahora a la segunda parte. Voy a hacer una pequeña recapitulación de lo que anteriormente habíamos estado estudiando. Nos quedamos en la parte del egocentrismo, que es la raíz de todos nuestros males, ¿ok? Esa concentración de nosotros mismos en donde primero eres tú, posteriormente eres tú y al último eres tú, ¿vale? En donde también estuvimos descubriendo y desglosamos precisamente los primeros párrafos de este capítulo en el cual nos dábamos cuenta de la palabra honradez, ¿vale? Que tendríamos, y este programa va a operar en la medida en la que nosotros seamos honrados con nosotros mismos, ¿recuerdan? Nosotros debemos ser honrados con nosotros mismos, que esto es diferente a la honestidad, ¿vale? La honestidad, a pesar de que caminan paralelamente dentro del mismo sendero, tienen un significado un tanto diferente, ¿vale? Que no voy a ahondar, si quieres puedes escuchar nuevamente la primer parte del quinto capítulo. Entonces, nos quedamos en esta parte, ¿no? En donde dice egoísmo, concentración en sí mismo. Dice, creemos que la raíz de nuestras dificultades, acosados por 100 formas de temor, de vana ilusión, de egoísmo, de autoconmiseración, les pisamos los pies a nuestros compañeros y estos se vengan. A veces nos hieren aparentemente sin provocación, pero invariablemente encontramos que alguna vez en el pasado tomamos decisiones egoístas que más tarde nos colocaron en posición propicia para ser lastimados. Ahí está este parrafito en donde nos quedamos y nos tendríamos que dar cuenta, ¿no? Que estos son los hijos del quinto capítulo de AA. Esto a veces se tergiversa o a veces se piensa porque es una frase muy trillada dentro de Alcohólicos Anónimos. Es que eres hijo del quinto capítulo y solamente se le menciona a los recaídos, pero no solamente este estigma hacia los recaídos, es para todas aquellas personas que siguen siendo dominadas por el egoísmo. Por eso se les denomina los hijos del quinto capítulo, porque siguen siendo egoístas. Esa concentración en ti mismo que no te deja ver más allá, que solamente piensas que tú tienes la razón, que piensas que lo que tú crees es la verdad absoluta y que en esa medida vas a comenzar a tener juicios de valor o vas a empezar a juzgar a los demás en base a lo que tú crees que es correcto.
Ojo aquí, ¿eh? Porque recuerda que lo que te sirve a ti no le va a servir a los demás. O viceversa, lo que le sirve a los demás tal vez no te sirva a ti. Aquí debemos de ser imparciales. Debemos de empezar a saber escuchar a las personas, ¿vale? Porque dentro de la locura de un loco puede haber una gran verdad. Y siempre debemos de poner, por eso dicen, mente alerta y receptiva. Debemos de desechar esas cosas malas que creemos que no van a tener beneficio de nuestra vida o a nuestra vida, pero también debemos entender que las personas a veces puede que tengan la razón, ¿vale? Entonces la capacidad de discernimiento en este aspecto, pues nos va a ser de gran ayuda para nuestro proceso de recuperación. Por eso los invito a que no nos cerremos de mente ni de espíritu, que siempre debemos de estar alerta para todas aquellas situaciones que nos van aconteciendo en nuestra vida. Una experiencia, una palabra tal vez de algún compañero puede cambiar nuestra vida. Entonces el egoísta no es así. El egoísta piensa que todo gira alrededor suyo, ¿ok? Es esta deformación del ego, el egoísmo, ¿vale? En donde nos lleva y nos hace, ¿sí? Comenzar a tomar decisiones que más tarde nos van a colocar en un lugar propicio, dice, para ser lastimado o lastimada. Entonces aquí es donde tú te debes de preguntar, si una persona el día de hoy te está lastimando, ¿qué decisión estás tomando? ¿Qué decisión tomaste para que esa persona lo hiciera? Dice, pisamos los pies de los demás y estos se vengan. Tal vez es una venganza. Es como, por ejemplo, ¿no? La persona que es infiel. Le eres infiel a tu pareja, ¿no? Y esta, al darse cuenta, tal vez te perdonó, pues vamos a decirlo, de dientes para afuera, ¿no? Pero ella o él más tarde se vengó de ti y el día de hoy tú te sientes lastimado. Pero aquí la pregunta es, ¿quién echó a rodar la pelota? ¿No fuiste tú? ¿No fuiste tú quien propició este tipo de situaciones para que en algún momento te lastimaran? Entonces, ¿de qué te quejas? ¿No? Ese sería como un breve ejemplo para checar esto del egoísmo. Y vamos a seguir con este tema porque dice más adelante, así es que nuestras dificultades creemos que son básicamente producto de nosotros mismos, surgen de nosotros y el alcohólico es un ejemplo extremo de la obstinación desbocada, aunque él piense que no es así. Por encima de todo, todos los alcohólicos tenemos que librarnos de ese egoísmo. Tenemos que hacerlo o nos mata. Dios hace que esto sea posible. Ojo aquí. Ya nos está diciendo que nos liberamos del egoísmo o nos va a matar. Nos va a matar espiritualmente el egoísmo, nos está matando espiritualmente el egoísmo si no hacemos a un lado esto. Pero dice, solamente Dios puede hacerlo. Entonces, ¿cómo podemos combatir el egoísmo? Con base a Dios. ¿Y cómo en base a Dios? Practicando los 12 pasos de recuperación es como podemos matar el egoísmo. No eliminar nuestro ego, ojo aquí, porque el ego es una entidad espiritual, ¿sí? Mental, según lo vean desde el punto de perspectiva, por ejemplo, Sigmund Freud fue el creador de esta palabra de ego, ¿no? En el que manejaba muchas teorías, que no nos vamos a adentrar, por supuesto, pero es como un punto de referencia, ¿no? Es esta parte mental, espiritual, como tú lo quieras ver, con la que siempre vamos a vivir. O sea, el problema es cuando el ego se deforma y hace precisamente el egocentrismo, ¿vale? Entonces, o nos liberamos de este egocentrismo, el cual es la raíz, es el comején de todos nuestros males. Por eso yo en el podcast pasado, en la primera parte, les mencionaba, ¿sí? Que debemos comenzar a ser honrados con nosotros mismos, ¿sí? Que si no estamos dotados de esta facultad, ¿vale? Para
empezar a hacer las cosas bien y empezar a tener la buena voluntad de practicar el programa, pues seguramente en algún punto de nuestra vida vamos a alejarnos del programa, del grupo y de Dios. ¿Ok? Todo propiciado precisamente por parte de este egoísmo. Dice, Dios hace que esto sea posible. Dios tiene la facultad de arrancarte ese egocentrismo. Tiene la facultad de que dejes de estar pensando en ti mismo. Y el dejar de pensar en ti mismo no significa que descuides tus responsabilidades. No se refiere a una parte extrema en la cual tengas que dejar a tu familia, en la cual tengas que dejar a tus hijos, o sea, que te tengas que olvidar de lo tuyo, vaya. ¿Me explico? O sea, no. Sino se refiere a esta parte en donde tomas decisiones en las cuales no te interesan los demás. Por ejemplo, una persona, voy a seguir retomando esta parte de la infidelidad. Una persona que es infiel no piensa en su esposa, ¿no? No piensa en sus sentimientos de su esposa o de su esposo. Es un acto puramente egoísta, ¿sí? Una persona que empieza a tomar decisiones las cuales van a dañar a los demás, no piensa en los demás. O sea, es sumamente egoísta. Él lo único o ella lo único que está percibiendo es un placer. Es su placer, es llegar a concretar el alimento de su deseo personal. Eso es lo único que le interesa al egoísta. Le interesa satisfacer sus deseos personales. No le importa pisotear a los demás. No le importa si para ganar más dinero tiene que robar. No le importa que tenga que mentir, por ejemplo. No le interesa nada. Lo único que le interesa al egoísta es tener sus cosas a costa de todo. ¿Vale? Entonces de esto nos hablaba un poquito el cuarto paso también, ¿no? En donde no sé si recuerden, en el estudio lo vimos, que muchos de nosotros, hicimos cosas las cuales causamos alboroto en los instintos de los demás, ¿no? En donde pisamos también los instintos de las demás personas y al igual nos lo enmarca el paso, estas en algún momento se vengaron de nosotros. Por eso debemos hacer un análisis, estar en constante apadrinamiento, subir a la tribuna, estar en este progreso espiritual, ¿no? En este progreso espiritual que nos lo va a enseñar el siguiente capítulo, que es el sexto, en acción, en donde nos vamos a dar cuenta que no vamos a buscar la perfección espiritual, lo único que vamos a buscar es un progreso, estar caminando, en donde vamos a caer, en donde vamos a cometer errores, sí los vamos a cometer. Y eso, recuerden, debemos tenerlo bien entendido. Todos vamos a cometer errores. No hay ser en este mundo que no haya cometido un error dentro del programa de Alcohólicos Anónimos. Llámese en la situación de volver a beber, llámese en la situación de, pues tal vez estar haciendo deshonestidades, ponle el nombre que tú quieras, pero vamos a seguir cometiendo errores y ese no es el problema. El problema es qué vamos a hacer el día de hoy para empezar a enmendar todo ese daño, todos esos errores que hemos cometido, para ya no volverlos a hacer, ¿no? Por eso dice, no conocemos a personas tan obstinadas. Por eso les digo que estos son los hijos del quinto capítulo. Las personas que son obstinadas, necias, tercas, desobedientes, que de verdad que es más fácil enderezar un cuerno de chivo que a este individuo egoísta, ¿no? Porque él cree tener la razón en todo y sobre todo, ¿no? Y que así le digan y así él vea la experiencia, al egoísta no le gusta escarmentar en cabeza ajena. Al egoísta hasta las últimas consecuencias. El egoísta defiende a capa y espada su filosofía como el alcohol, hasta las gradas de la locura y la muerte. Ahí está, ¿no? Esta frase del tercer capítulo más acerca del alcoholismo. Perseguimos
la enfermedad hasta las gradas de la locura y la muerte, y así se muere el egoísta defendiendo su filosofía de la vida hasta que no se derrote, hasta que no admita que esa forma de pensar, esa forma de vivir, esa forma de actuar no es la correcta para él. Lamentablemente, para muchos de nosotros, pues ha sido demasiado tarde, en el sentido de que hacemos daños irreparables. Hay daños que, recordemos, octavo y noveno paso, hay daños que van a ser irreparables de por vida. Y pues debemos saber cómo trabajar en ello, ¿vale? Dice por acá, y frecuentemente parece que no hay otra manera de liberarse completamente del yo, más que con su ayuda. Muchos de nosotros teníamos gran cantidad de convicciones morales y filosóficas, pero no podíamos vivir a la altura de ellas a pesar de que hubiéramos querido hacerlo. Tampoco podríamos reducir nuestra concentración en nosotros mismos, con solo desearlo y tratar de hacerlo a base de nuestro propio poder. Tuvimos que obtener la ayuda de Dios. Otra vez, la palabra Dios es una palabra incómoda para muchos, pero créanme que no hay otra solución que Dios para los alcohólicos. Dios como tú lo concibas, obviamente, tu poder superior, como tú le denomines en este momento. Y como lo vimos en el capítulo, nosotros los agnósticos nos dimos cuenta la importancia y la relevancia que tiene en el proceso de recuperación empezar a concebir a un Dios. Como tú lo quieras concebir, como quieras empezar a concebirlo, pero que sí empecemos a darnos cuenta que el que nos liberemos de nosotros mismos, el liberarnos de nosotros mismos es liberarnos de esa enfermedad que hay en nuestra mente, de esas obsesiones, de esas cosas que seguramente has querido dejar y has luchado durante muchos años para poder controlar, para poder de alguna forma minorar, pero que no has podido y que tal pareciera que lejos de aminorar, sigue aumentando. Es como la madre que no quiere pues ya gritarle, ¿no?, a sus hijos, ya no quiere golpearles, ¿no?, por esa neurosis que tiene, ¿no? Porque ahí está otro ejemplo de egoísmo. ¿Por qué le pega a los niños? Porque no hacen lo que ella quiere. Fíjense la locura, ¿no? La neurótica, loca, desquiciada, golpea a sus hijos porque no hacen lo que ella quiere. O sea, yo me pregunto, ¿qué niño es bien portado? Yo creo que es una locura porque pues a todos los niños les gusta gritar, les gusta jugar, les gusta pues vaya, ¿no? Disfrutar de la vida. Pero la persona neurótica reprimida, ¿se han visto de esas mujeres que van por el supermercado o al mercado o en cualquier lugar y han visto cómo golpean a los niños, a sus propios hijos? Entonces, ¿saben cuál es la justificación de esa loca o de ese loco? Porque también hay locos neuróticos, frustrados, ansiosos, estúpidos, imbéciles, ¿no?, que de alguna forma golpean a sus hijos porque no hacen lo que ellos quieren. Fíjate la locura en donde este tipo de individuos quieren que los niños piensen ya como adultos. Imagínate, ¿no? Y tú que ya estás adulto piensas como niño, ¿no? Y tú que ya según tienes conciencia, te comportas como un tarado, como un estúpido, ¿no? Pareces un niño pueril, por eso tienes actitudes infantiloides, ¿no? Tú que ya estás según adulto, haces estupideces de adolescente, bueno, hasta te enamoras como adolescente, ¿no? O también las mujeres, ¿no? También las mujeres, ¿no? Entonces, sí nos damos cuenta que el egoísta pide cosas que él mismo ni siquiera da. Pides amor y tú no das nada, tú das puras miserias. Pides comprensión y tú dime a quién comprendes.
Pides que sean tolerantes contigo, pero tú no toleras a nadie. Pides que los demás no fallen, pero tú eres la persona que siempre falla. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eres una persona enferma, eres una persona obstinada, eres una persona terca, eres una persona, ¿sí?, que no le gusta hacerle caso a nadie. Es, primer paso, ingobernable, ¿no? No aceptas gobierno de los demás, no aceptas guía, no aceptas orientación, no aceptas nada. Por eso vives como vives. Una persona que no se deja guiar, ¿sí?, por Dios a través del conducto de un ser humano, de un padrino, de una madrina, obviamente sabiendo elegir a este individuo de padrino o madrina, pues jamás va a tener un crecimiento, ¿verdad? Entonces dice por aquí, este es como el porqué de ello. Ante todo, tuvimos que dejar de jugar a ser Dios. No resultaba. Después decidimos que en lo sucesivo de este drama de la vida, Dios iba a ser nuestro director. Es el jefe, nosotros somos sus agentes. Él es el padre y nosotros sus hijos. La mayoría de las buenas ideas son sencillas y este concepto fue la piedra clave del nuevo arco triunfal por el que pasamos a la libertad. Ahí está. Dejemos que Dios sea el director de nuestra vida. Ya quítate tú. Deja de ser tú el director o el directora de tu vida, porque has fracasado. Acepta que has fracasado queriendo llevar las riendas de tu vida por ti mismo, por ti misma, y has fracasado. Deja que Dios tome las riendas de tu vida. Deja que Él sea la guía que te lleve por donde Él quiera y donde Él guste. Porque la voluntad de Dios es mejor que la tuya. Pero eso para el egoísta no es verdad. El egoísta ve sus propios fines. El egoísta ve sus propios deseos, lo que a él le va a complacer, lo que a él le va a convenir, ¿no? Ojo aquí, porque si no dejamos que Dios sea el director de nuestra vida, ¿sí? Es decir que, bueno, ¿qué quiero decir que sea el director de nuestra vida? Que todos los sucesos que vayan aconteciendo en el transcurso de nuestra vida, se los vayamos agradeciendo. Porque fíjense que hace unas semanas di una junta de estudio en un grupo, y les compartí algo que me di cuenta, inclusive yo me di cuenta de algo, que los problemas que tenemos son una gran oportunidad para empezar a practicar el programa y por ende de mejorar nuestra relación con Dios. A veces los problemas económicos, a veces los problemas con la pareja, con los hijos, a veces los problemas con la familia, en el trabajo, en la escuela, no sé, en cualquier lugar donde tengas problemas, de cualquier índole. No los tomes como una carga, tómalos como un aprendizaje, tómalos como la oportunidad para empezar a practicar el programa. Para empezar a mejorar tu relación con Dios y tú mismo constates que el poder de la oración y de la meditación tienen resultados que de verdad son impresionantes. Entonces todos los problemas, todos los acontecimientos que nos van pasando en la vida son una gran oportunidad para que tú el día de hoy comiences a practicar el programa, ¿vale? ¿Sabes por qué? Porque tal vez de otra manera no lo hubieses hecho, ¿no? Porque tal vez en tu zona de confort, ¿no? Tal vez en esa ideología que tienes en la cabeza, pues no lo hubieras hecho, ¿no? Recordemos que muchos de nosotros nos hemos acercado a Dios no por el gusto, sino por la necesidad, sino por la derrota, sino por el darnos cuenta que nosotros mismos hemos gastado todos nuestros recursos de inteligencia y de voluntad y que no hemos obtenido algún tipo de resultado, ¿sí? Entonces, muchos de nosotros nos hemos tenido que acercar a Dios no porque nos guste, no porque nos guste meramente, sino porque realmente hemos llegado al convencimiento
que nosotros, como lo dice aquí, como directores de nuestra vida, hemos fracasado. Cuando decimos, tienen razón, yo no sé vivir, enséñenme a vivir, ¿no? He ahí la parte medular de todo esto. Y dice por aquí, cuando asumimos sinceramente esta actitud, toda clase de cosas admirables sucedieron. Teníamos un nuevo patrón, siendo todopoderoso. Él proveía todo lo que necesitábamos si nos manteníamos cerca de él y desempeñábamos bien su trabajo. Establecidos sobre una base, empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos, en nuestros planes y en nuestros proyectos. Nos interesamos cada vez más en darnos cuenta de que era con lo que podíamos contribuir a la vida. A medida que sentimos afluir en nosotros mismos un poder nuevo, que gozamos de tranquilidad mental, que descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente, que llegamos a estar conscientes de su presencia, empezamos a perder nuestro temor al hoy, al mañana o al futuro. Renacimos. Ahí están las sugerencias. Es que estos párrafos nos están dando las sugerencias para aniquilar ese egocentrismo. Nos damos cuenta que el dejar de interesarnos en nuestros planes y nuestros proyectos, vuelvo a reiterar, no se tiene que malinterpretar. No se refiere a que nos tenemos que hacer como misioneros de caridad, ¿no? Así como, bueno, entonces, ¿qué tengo que dejar? No tienes que dejar nada, ¿no? O sea, se refiere a esta parte de la transmisión del mensaje, ¿ok? La transmisión del mensaje, recuerden que es igual a servicio. El servicio que tú tengas dentro del grupo o deleguen dentro de los grupos, como por ejemplo un servicio que existe en todos los grupos, es el de cafetería, ¿cierto? Ese servicio nos ayuda para transmitir el mensaje, ¿ok? Es transmisión del mensaje. Y el servir una simple taza de café, por tú muy tal vez absurdo que lo veas o muy tonto o como tú lo quieras ver, pero el hecho de servir una taza de café a una persona, sí, eso es un acto de liberarte de tu egoísmo. ¿Sabes por qué? Porque el egoísta siempre está acostumbrado a que le sirvan, ¿no? Al egoísta, al egocentrista no le gusta servir a los demás. Le gusta que los demás le sirvan a él. Pero para que él sirva una taza de café, no, o sea, es como si le estuvieran mentando su mamá o lo estuvieran casi ofendiendo, ¿no? Entonces, no. Por eso es de que el servicio dentro de Alcohólicos Anónimos es primordial para cada uno de nosotros, porque de esta manera va a ir reduciendo nuestro egocentrismo. Ojo aquí, va reduciendo nuestro egocentrismo el servicio de Alcohólicos Anónimos. Y es a lo que nos está invitando, ¿no? No que dejemos muchas cosas que tenemos en nuestra vida. Por ejemplo, no puedes dejar tu trabajo, evidentemente, no puedes dejar no, o sea, no se refiere a esa parte, se refiere a matar esa parte o esos deseos personales en ti. Esas cosas que sabes que te van a hacer daño, esos deseos personales que sabes que no son buenos, pero que no puedes liberarte de ellos. Y aquí no lo está diciendo el párrafo. Dice por aquí, estábamos ahora en el tercer paso. Muchos de nosotros le dijimos a nuestro Creador tal como lo concebimos: Dios, me ofrezco a ti para que obres en mí y hagas conmigo tu voluntad. Líbrame de mi propio encadenamiento para que pueda cumplir mejor con tu voluntad. Líbrame de mis dificultades y que la victoria sobre ellas sea el testimonio para aquellos a quien yo ayude de tu poder, tu amor y de la manera que tú quieras que vivamos. Que siempre se haga tu voluntad.
pensamos detenidamente de dar este paso, cerciorándonos que estábamos listos para hacerlo, que finalmente podíamos abandonarnos completamente a Él. Fíjense, la práctica que nos está mencionando, la práctica de ese tercer paso. Ofrecernos a Dios, y ahí está la clave. Uno de los pasos fundamentales y primordiales, ¿sí?, de nuestros 12 pasos de recuperación es el tercer paso. Por eso dice el tercer paso, de la práctica de este paso dependen los demás. ¿Ok? Porque el tercer paso nos va a hacer aniquilar más nuestro egocentrismo, ¿vale? Va a ser esta parte crucial en donde debemos darnos cuenta que nosotros pues no vamos a poder si no es con la ayuda de algo más fuerte que nosotros, que es el poder superior como cada quien lo conciba, que en mi caso es Dios, ¿no? Por eso debemos ser muy, pero muy cuidadosos, debemos ser muy conscientes también de el cómo vamos a empezar a concebir a ese Dios, ¿vale? Y para los que por ahí tengan duda de cómo concebir a Dios, los invito a que vean el video de Nosotros los Agnósticos, ¿no? El estudio del libro del 4º capítulo de AA, que ya lo tenemos ahí en las redes, ¿vale? Para aquellos que están todavía en la búsqueda de ese Dios, ese podcast puede ayudarlos mucho a definir realmente cómo empezar a concebir algo más grande que tú. ¿Ok? Entonces dice por aquí, encontramos muy conveniente dar este paso espiritual con otra persona comprensiva, tal como nuestra esposa, nuestro mejor amigo, nuestro consejero espiritual. Pero es mejor reunirse con Dios solo que con alguien que tal vez no comprenda, perdón. Las palabras eran desde luego completamente opcionales, siempre que expresábamos la idea sin ninguna reserva. Este fue solamente el principio, pero cuando se hacía honrada y humildemente se sentía inmediatamente un efecto a veces muy grande. Después nos encaminamos a un derrotero de acción vigorosa. En el primer paso consiste en la limpieza personal de nuestra casa, la cual muchos de nosotros nunca habíamos intentado. Aunque nuestra decisión fue un paso fundamental y decisivo, su efecto permanente no podía ser mucho a menos que fuera seguido inmediatamente por un esfuerzo enérgico para encarar las cosas que había en nosotros, que nos estaban obstaculizando, y desprendernos de ellas. El licor que bebíamos no era más que un síntoma, por lo tanto teníamos que ir a las causas y a las condiciones. Ojo aquí. Aquí nos está diciendo esto. Dejamos de beber, pero nada más fue el síntoma. Tenemos cosas más profundas por las cuales nos hemos sentido mal y que por eso muchos de nosotros bebíamos. ¿Esto qué quiere decir? Y tú sabes bien esto que te voy a decir. Para estar mal, para andar mal emocionalmente y espiritualmente o mentalmente, para andar mal no se necesita beber. No se necesita beber para andar mal. O sea, cuando los alcohólicos dejamos de beber, de consumir, vivimos algo que, imagínate, los neuróticos, las neuróticas han vivido toda su vida, ¿no? Los alcohólicos, los adictos, encontramos la fuga perfecta, ¿no? La fuga perfecta, el medio perfecto para anestesiar esas partes en donde nosotros nos sentíamos mal, ¿no? Que al final, pues, Baco se convirtió en boomerang, lo que dice el 5º paso, y nos terminó aniquilando, ¿no? O sea, lejos de olvidar, lejos de sentirnos mejor, tal vez era muy efímera nuestra sensación de sentirnos mejor, ¿no? Pero que eso nos bastaba a muchos de nosotros por la gran locura que teníamos en nuestra vida. Entonces,
Para andar mal no se necesita beber, no se necesita drogarse, aún sin beber, aún sin drogarte, aún sin nada, puedes y andas mal. Y eso nos está diciendo este párrafo. Tendríamos que ir a las causas y a las condiciones por las cuales nosotros hemos bebido o por las cuales el día de hoy seguimos viviendo mal. ¿Por qué sigues viviendo mal el día de hoy? Vamos a esas circunstancias, a esas causas emocionales, a esas causas tal vez sexuales, a esas causas materiales o causas sociales. ¿Eso qué nos lo va a dar? ¿Recuerdan? El cuarto paso. El cuarto paso es a donde nos va a empezar a adentrar el siguiente párrafo, ¿no? En donde nos vamos a dar cuenta la mella y que ya hicimos el estudio también del cuarto paso, en donde hablamos más detalladamente sobre los instintos, ¿cierto? Entonces dice por aquí, consecuentemente empezamos a hacer un inventario personal. Este era el cuarto paso. Un negocio del cual no se hace inventario con regularidad va generalmente a la quiebra. El inventario comercial es un proceso para encontrar y encarar los hechos. Es un esfuerzo para encontrar la realidad de la existencia de las mercancías que se tienen. Uno de los fines es encontrar cuál es la mercancía deteriorada o inservible que hay para deshacerse prontamente de ella sin lamentarlo. Si ha de tener éxito el propietario del negocio, no podrá engañarse acerca del valor de su mercancía. Nosotros hicimos exactamente lo mismo con nuestras vidas. Hicimos un inventario honradamente. Primero buscamos las fallas de nuestro carácter que causaron nuestros fracasos. Estando convencidos de que el ego manifestado en distintas formas nos había vencido, consideramos sus manifestaciones comunes. Entonces aquí nos está diciendo, porque aquí vamos a terminar la parte del ego, bueno, del egocentrismo. Aquí nos está diciendo precisamente que, bueno, a través de una introspección como por ejemplo aquel empresario o aquel emprendedor, supongamos que tenemos un negocio, ¿no? Y en los negocios muy regularmente se hacen inventarios. ¿Para qué? Para saber la mercancía o qué es lo que tenemos dentro de la empresa. Y lo que ya nos sirva, pues tirarlo, ¿no? O lo que no es tanto que no sirva, sino que tal vez lo que ya no funcione bien, pues comenzar a reemplazarlo por no sé, algún equipo o alguna materia prima que sea funcional, ¿cierto? Entonces, es lo mismo que vamos a hacer en nuestra vida. Hacemos una introspección, hacemos un inventario en el cual nos vamos a dar cuenta cómo, cuándo y dónde fue deformado el instinto y a su vez hasta dónde fue descoyuntado y cuáles han sido las consecuencias de ese descoyunte para comenzar a desechar esas ideas, para comenzar a darnos cuenta qué es lo que sí nos ha servido en la vida y qué es lo que no nos ha servido en la vida, ¿ok? Entonces ese es el cuarto paso, esa introspección, darnos cuenta qué es lo que sirve el día de hoy para con nosotros y qué es lo que ya no sirve para con nosotros, ¿ok? Es comenzar a discernir, es comenzar a vislumbrar y darnos cuenta que una escritura de nuestra vida nos va a ayudar definitivamente a esclarecer muchos puntos que quedan vagando hasta el día de hoy. Y ahora vamos a entrar al tema que dice aquí, un tema muy, pero muy padre que pues no podríamos desglosarlo ahorita todo porque pues la simple palabra implica una una gran carga para muchos, una gran lección para otros. Es la palabra por la que se dice que los panteones están llenos. Es la palabra por la que los reclusorios el día de hoy están llenos. Es la causa de que muchas familias estén divididas. Es la causa de que te hayas divorciado. Es la causa de que hayas golpeado a tus hijos. Es la causa de que hayas maldecido y deseado la muerte a tus padres o a tus seres queridos. Es la causa por la cual muchos de nosotros hemos sido infelices. Es la causa por la que tú el día de hoy
no eres feliz. Es la causa por la que hay suicidios, hay asesinatos, hay guerras. Entonces, imagínate esta palabra lo que ha hecho. Sería imposible solamente darle así como una embarradita, pero que es muy profunda y que eso vendrá en un podcast diferente. Y esa palabra es el resentimiento. El resentimiento es el ofensor, dice aquí, número 1. Destruye más alcohólicos que cualquier otra cosa. De este se derivan todas las formas de enfermedad espiritual, ya que nosotros hemos estado no solamente física y mentalmente enfermos, sino también espiritualmente. Cuando es superado el mal espiritual, nos componemos mental y físicamente. Cuando tratamos los resentimientos, los escribimos en un papel. Hicimos una lista de personas, instituciones o principios con los que estábamos resentidos o molestos y nos preguntamos el por qué. En la mayoría de los casos se descubrió que nuestro amor propio, nuestra cartera, nuestras relaciones personales, incluyendo las sexuales, estaban siendo lastimadas o amenazadas. Así es que pensamos furiosos. En nuestra lista de rencores, pusimos frente a cada uno los daños que nos causaban. Era nuestro amor propio, nuestra inseguridad, nuestras ambiciones, nuestras relaciones personales o sexuales las que habían sido molestadas. Generalmente fuimos precisos en estos casos. Híjole, entonces el resentimiento es la causa de la enfermedad espiritual. Y aquí nos dice que vamos a analizar en un inventario de cuarto paso estos resentimientos. Vamos a analizar realmente qué es lo que está siendo afectado. Y bueno, aquí posteriormente, si ustedes tienen su libro azul, al lado van a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, dice uno, estoy resentido con el señor B. La causa, sus atenciones hacia mi esposa. Contó a mi esposa lo de mi querida. El señor B puede ocupar mi puesto en la oficina. ¿Qué afecta? Las relaciones sexuales, mi amor propio, relaciones sexuales y mi amor propio. ¿Esto qué quiere decir? Ahorita se los voy a explicar bien. Porque sí, esos ejemplos de ahí, digo, si no los tienes así a la vista, no son muy entendibles. Ahorita les voy a explicar. Pero entonces, al hacer este inventario nos vamos a dar cuenta cuántas personas nos han dañado, ¿sí? Pero también nos tendríamos que dar cuenta hasta qué punto, ¿sí? Hasta qué punto estas personas o estos rencores o estos resentimientos han sido porque han afectado nuestros intereses, ¿ok? Por ejemplo, tal vez estés resentido con tu pareja que te ha engañado. Tal vez estás resentido por esa situación o resentida, según sea el caso. ¿No? Ok. Estás resentido, estás molesto, molesta, lo odias, la odias, como tú le quieras llamar. ¿Vale? Entonces, aquí la situación es, ok, ya te engañó, estás resentido, resentida, pero ¿qué vas a hacer? No, pues es que la voy a dejar. Ok. Pues déjalo o déjala y sigue adelante, ¿no? Y ¿sabes cuál es el problema del enfermo? Y siempre lo he dicho, y en varias ocasiones en los podcasts, que somos de impulsos muy cortos, ¿no? Y ya cuando le preguntas, oye, ¿qué onda? ¿Ya dejaste a fulano o a fulana? No, ¿qué crees que? Pues la verdad, hablé con él o con ella y ya quedamos que vamos a hacer las cosas bien, que él va a cambiar o que ella va a cambiar y que ya no va a volver a suceder, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, a veces las cosas suceden por nuestra obstinación. Por eso dice ahí, por eso en unos párrafos anteriores nos hablaba sobre algo que era la obstinación, ¿cierto? Bueno, entonces, resentimiento, volver,
Sentimiento, sentir. Resentimiento significa volver a sentir. Ese es resentimiento. Y los enfermos espirituales, los enfermos emocionales, estamos enfermos de resentimiento. Claro que cuando vas teniendo un proceso, ya lo que hacemos es sacarlo de nuestra vida, pero siempre con el cuidado y la vigilancia de no volver a resentirnos, ¿eh? Porque, o sea, no es un lujo ocasional que aún las personas centralmente espirituales pueden darse. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, los alcohólicos no somos personas centradas espiritualmente, ¿me explico? Entonces, debemos cuidar bien esta parte, ¿no? Debemos darnos cuenta qué es lo que debemos hacer con esta parte del resentimiento. ¿A quién odias? ¿Con quién estás molesto? ¿Con quién estás molesta? ¿Qué es lo que está sucediendo realmente en esa vida emocional y mental? ¿No? Y esto es de un análisis fuerte. Por ejemplo, cuando uno está resentido con los padres, ya sea porque los abandonó, ya sea porque fue una vida llena de golpes, de gritos, de insultos, ¿no? O porque simplemente papá se fue con otra mujer o papá o mamá se fue con un hombre. ¿Cuántos resentimientos en la primera esfera social, que es la familia, existen dentro de un enfermo? Pues muchos, que ese es el trabajo del cuarto paso. Por eso nos está hablando aquí del resentimiento. Dice, el ofensor número uno. El ofensor número uno. ¿Sí? El que realmente muchas de las veces este resentimiento, cómo nos ha llevado a ser con las personas, cómo nos ha llevado a ser con nosotros mismos, ¿no? Seres sumamente infelices, seres que dividen, seres que no hay otra cosa en su corazón y no albergan otra cosa más que venganza, más que situaciones en las cuales te encuentres irritado, neurótico, impaciente, intolerante, que actúas bajo el dominio de la emoción y tomas decisiones muy equivocadas y que después te arrepientes. Entonces, ¿qué es lo que estamos o debemos hacer el día de hoy para comenzar a enmendar ese resentimiento? Aquí nos está dando una alternativa. Escribimos los resentimientos en un papel y escribimos el por qué estamos resentidos con aquella persona. Ahí está una sugerencia, para los que tal vez en este momento están viviendo un severo resentimiento. Yo tengo ciertas 24 horas dentro de el grupo y otras tantas dentro del programa, honestamente, sí, porque no puedo mentir ni autoengañarme y decirle que todos mis años que he permanecido dentro de un grupo de AA han sido en el programa, porque ya yo mismo les he dicho que una cosa es estar dentro del grupo y otra cosa muy distinta es estar dentro del programa. Entonces, a pesar de ello, ¿qué creen? A veces llegan situaciones en las cuales me vuelvo a resentir, ¿eh? O sea, esa es la realidad. O sea, pero aquí el problema ya no es que llegue, sino el día de hoy ya la situación conductual en mi forma de pensar ha sido ya diferente. Ya no es la misma. O sea, sí hay un progreso. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Que a pesar de que pase el tiempo, a veces llegan esas punzadas. ¿Sí? Aún para los que ya tenemos algún tiempo, llegan problemas, llegan situaciones en las cuales llega ese resentimiento, pero ahora ya con el tiempo, con la experiencia, se tiene la capacidad de que no nos echa a perder todo un día. ¿Sí me explico? A comparación de que cuando somos nuevos o acabamos de llegar a una agrupación. Y los nuevos me estoy refiriendo hasta los 5 o 10 años, ¿eh? O sea, en donde nos damos cuenta que muchas cosas todavía siguen ahí en nuestro espíritu, siguen en nuestra mente y que nos es difícil realmente empezar a controlar o empezar a como
poner cada cosa en su lugar para que no lleguemos a esta parte del resentimiento, ¿vale? Entonces, este ofensor número 1 nos puede hacer infelices y desgraciados. Y dice por aquí, miramos en retrospectiva nuestras vidas, solamente contaban la entereza y la honradez. Cuando terminamos, consideramos cuidadosamente el resultado. La primera cosa aparente fue que este mundo y su gente frecuentemente estaban muy equivocados. Llegar a la conclusión de que los demás estaban equivocados fue hasta donde llegamos la mayoría. El resultado común era que la gente continuaba siendo injusta con nosotros y que seguíamos molestos. A veces era remordimiento y entonces nos molestamos con otros y nos molestamos con nosotros mismos. Cuanto más luchábamos por amoldar el mundo a nuestra manera, más empeoraban las cosas. Como la guerra. El victorioso solamente parecía ganar. Nuestros momentos de triunfo eran de corta duración. Es evidente que una vida en la que hay resentimientos profundos solo conduce a la futileza y a la infelicidad. En el grado exacto en que permitimos que esto ocurra, malgastamos unas horas que pudieron haber sido que valieran la pena. Pero con el alcohólico cuya esperanza es el mantenimiento y el desarrollo de una experiencia espiritual, este asunto de los resentimientos es infinitamente grave. Nosotros nos dimos cuenta de que es fatal porque cuando estamos abrigando estos resentimientos nos cerramos a la luz del espíritu. La locura del alcohol regresa y volvemos a beber. Y para nosotros beber es morir. Ahí está. Entonces el resentimiento nos echa a perder. A algunos nos ha hecho perder horas, días, semanas, meses, años o toda una vida. Sí, ese es el poder del resentimiento. Nos ha echado a perder toda una vida, muchos años, décadas, meses, días y horas. Esto es algo impresionante como este mal espiritual, este resentimiento, puede llevarnos, lo dice ahí, a la futileza y a la infelicidad. Por eso es muy importante que nos demos cuenta que esta parte de la infelicidad que nos va a otorgar el resentimiento, debemos tener mucho cuidado, ¿sí? En empezar a trabajarlos y de qué manera, ¿ok? Aquí estamos hablando de los resentimientos porque nos está hablando aquí sobre el cuarto paso, que es una situación que vamos a tener que vislumbrar y ver, ¿sí? Por el capítulo que nos lo está diciendo, ¿sí? ¿Qué resentimientos el día de hoy tienes? ¿Y por qué los tienes? ¿Qué te hizo esa persona o por qué estás molesto con esa persona? ¿Ok? El resentimiento es este mal espiritual que muchos tenemos y que en verdad a veces no sabemos de qué manera, ¿sí?, podemos solucionar. El resentimiento, lo dice ahí, nos cierra a la gracia o a la luz de ese poder superior. Entonces, definitivamente, esta parte del resentimiento es un lujo, ¿sí? Es un lujo que muy pocas personas pueden darse. Pero en definitiva, los enfermos alcohólicos, los enfermos emocionales, los neuróticos, los drogadictos, no podríamos darnos este tipo de lujos. Por la misma situación, por la misma naturaleza de esta emoción. Porque siempre nos ha llevado a vivir de la misma manera miserable de toda la vida. Entonces dice aquí, fíjese, lector, de que la palabra temor está entre paréntesis a un lado de las dificultades del señor B. Aquí les voy a explicar los ejemplos, ¿vale? Que vienen aquí en la tabla. Entonces dice, el señor B
dice la causa. Por ejemplo, voy a ejemplificarlo así de una manera más comprensible para que entendamos. Porque aquí nos habla de algo que son los celos. Ya ven que les había comentado, los celos. Ok. Entonces imagínate que cuando llegas del trabajo ves a tu mujer hablando con otra persona o a tu hombre con otra mujer, ¿no? Según sea el caso. Entonces ahí empieza a existir algo que se llama temor, ¿no? O sea, ¿de qué tienes miedo? De que te quiten a tu hombre o a tu mujer, ¿no? Entonces, este temor, ¿qué está perjudicando? Tu amor propio y las relaciones sexuales, ¿ok? Entonces, cuando existe esa molestia, ese temor, fíjense cómo el temor aquí juega un papel importante, una, una desvirtuación del miedo, ¿no? El miedo es natural, es instintivo y inclusive el miedo nos ha ayudado a muchos de nosotros para no cometer actos de locura. Pero la tergiversación del miedo es el temor, porque empezamos a sufrir por cosas que no han pasado. Es algo muy distinto, ¿cierto? Bueno, entonces tienes miedo de que te quiten a tu doncella o a tu don Juan. Tienes miedo que te quiten a tu doña Inés o a tu don Juan. Y por ese temor empiezas a hacer estupideces, empiezas a cuestionar. ¿Qué es lo que hace el celoso? ¿Qué estabas haciendo con él o con ella? ¿Qué estabas platicando? Si tú debes de estar en la casa, ¿por qué estabas sonriendo con él o con ella? Ni conmigo lo haces. Pues tal vez no lo hacen contigo porque eres bien amargado, porque siempre llegas de malas del trabajo, del grupo, de donde llegues, siempre estás de malas. Pues ¿quién va a sonreír contigo si eres más amargado que limón? ¿Quién va a sonreír contigo si, o sea, caes mal, caes gordo, nada te parece, ¿no? Pues obviamente con otra persona seguramente hasta si es el barrendero, pues va a sonreír, ¿no? Y más si lo hace o la hace reír, ¿no? Pero ahí está. ¿Cuántas cosas que decide la gente, o sea, afectan nuestros intereses? Y que ¿saben qué es lo que nos damos cuenta? Que nosotros culpamos a la gente. No nos damos cuenta que los responsables, como lo hemos manejado en el transcurso de todo este podcast, los responsables de esta situación somos nosotros. Somos nosotros los responsables de muchas situaciones que pasan en nuestra vida. Debemos de dejar de culpar y debemos de preguntarnos hasta dónde realmente hemos sido egoístas o hasta dónde tomé yo estas decisiones egoístas para que las demás personas me tratasen de esa manera, ¿no? Y vamos a entrar, por último, a una parte del 5º capítulo que a muchos de nosotros nos va a interesar. ¿Cómo vamos a arreglar la parte sexual de nuestra enfermedad? ¿Cómo vamos a resolver esta parte? Dice por aquí, ahora lo referente al sexo. Muchos de nosotros necesitábamos una revisión en este sentido, pero por encima de todo tratamos de ser sensatos en esta cuestión. ¿Es tan difícil descarrilarse? Aquí encontramos opiniones humanas que van a los extremos, quizá extremos absurdos. Una serie de voces clama que el sexo es un apetito de lo más bajo de nuestra naturaleza, una necesidad básica de procreación. Luego tenemos las voces que claman por sexo y más sexo, las que deploran la institución del matrimonio, las que creen que la mayoría de las dificultades de la raza humana tiene su causa en motivos de la sexualidad. A ver, vamos a desglosar porque es importante. Entonces, en lo referente al sexo debemos ser honrados con nosotros mismos, un ingrediente espiritual que te va pidiendo el capítulo desde el inicio. Entonces, aquí va a haber opiniones de que el sexo es malo o el sexo es bueno, en otras palabras, ¿no? Pero
Y yéndose a los extremos, hay personas que ven el sexo con mucho asco, hay personas que ven el sexo con mucho tabú, hay personas que ven el sexo como con prejuicio, ¿no? Y hay otros que ven el sexo, pero ya yéndose al extremo. Dicen los que deploran la institución del matrimonio, los que piden sexo más sexo, cuando ya se llega al morbo, cuando, por ejemplo, ya se rebasa todo tipo de límites. Entonces son dos extremos. Vamos a ponerle los santurrones, ¿no? Con los lujuriosos, por decirlo así, de esa manera, para que me entiendan, ¿no? Entonces los santurrones, ya existen estas dos opiniones, ¿no? Uno, que el sexo es malo y que te quiere llevar casi casi por la rectitud y quiere convertirte en santo, ¿no? O en el caso de los que pues ya tienen demasiado descoyunte en este sentido y pues que van dañándose a sí mismos y a la gente. Entonces dice por aquí, luego tenemos las voces que claman sexo y más sexo, las que deploran la institución del matrimonio. Creen que no tenemos suficiente o que es de una índole apropiada. Ven su significado por todas partes. Una escuela no le permite al hombre sazonar sus viandas y otra la quiere que todos estemos a dieta interrumpida de pimienta. Nosotros queremos estar fuera de la controversia. No queremos ser árbitros de la conducta sexual de nadie. Todos, dice, tenemos problemas sexuales. Difícilmente seríamos seres humanos si no los tuviéramos. ¿Qué podemos hacer con ellos? A ver, entonces para aquellos que piensan que no tienen problemas con este tema en lo referente a sexual, que obviamente es algo íntimo, es algo muy, muy propio de muchas personas, pero que por este hecho no quiere decir que no debe ser trabajado. Claro que tiene que ser trabajado. Y dice, si no tuviéramos problemas de índole sexual, difícilmente seríamos seres humanos. Y creo que todos estamos de acuerdo en este sentido, ¿no? Porque, pues todos al final hacemos este acto sexual, ¿no? El día de hoy podemos ver estas cosas tan naturalmente. Ya al día de hoy creo que ya no hay tanto prejuicio como mis padres en algún momento lo tuvieron, mis abuelos, ¿no? Ya al día de hoy la sexualidad es un tema que sí o sí se tiene que tocar ya dentro del hogar y con los hijos, ya desde una edad, pues ya no tan grande, sino ya un poquito, pues ya desde la escuela les están dando estos temas de sexualidad a los niños, ¿no? Los van preparando poco a poquito para que se vayan abriendo su mente. Y sí, fíjense que sí, o sea, porque nos damos cuenta que el sexo no es malo. Aquí lo está diciendo, tener sexo no es malo. El problema es cómo o de qué manera se está haciendo. O sea, no vamos a ser juez y árbitros de tu conducta sexual. O sea, no nos va a interesar. Porque, a ver, aquí viene la inclusión de lo que es el programa de Alcohólicos Anónimos. No nos va a interesar si eres homosexual, si eres lesbiana. No nos va a interesar cómo te gusta el sexo. O sea, esas cosas como turbias y ya más perversas, ya ahondadas, no nos interesan. Nada más que aquí el libro o Alcohólicos Anónimos te hace dar un panorama, ¿sí? De cómo deberías empezar a resolver estos problemas sexuales si es que los tienes. Por un lado, si te vas al extremo en el que pues dices, no, es que no quiero, porque es malo, lo satanizas casi casi, o si te vas por el otro, que pues ya la verdad ya te rebasaste, ¿no? Aquí el programa de Alcohólicos Anónimos nos da unas alternativas. Dice, examinamos nuestra conducta de los daños pasados. ¿En qué habíamos sido egoístas, faltos de honradez o desconsiderados? ¿A quiénes habíamos herido? ¿Despertamos injustificadamente celos, sospechas o resentimientos? ¿En qué habíamos sido culpables y qué pudimos haber hecho para evitarlo? Escribimos todo esto en un papel y lo examinamos.
De esta manera tratamos de formarnos un ideal acuerdo y sólido de nuestra futura vida sexual. Pusimos cada relación a esta prueba. ¿Era egoísta o no? Le pedimos a Dios que moldeara nuestros ideales y nos ayudara a vivir a la altura de ellos, recordándonos siempre que Dios nos había dado nuestros poderes sexuales y por consiguiente eran buenos no para ser usados a la ligera o egoístamente, ni para ser menospreciados o aborrecidos. Cualquiera que resulte ser nuestro ideal, tenemos que estar dispuestos a que se arraigue en nosotros. Tenemos que estar dispuestos a hacer reparaciones en los casos en los que hayamos causado daño, siempre y cuando, al hacerlo, no causemos más daño aún. Siempre y cuando al hacerlo no causemos daño aún. Entonces, aquí lo está diciendo. Otra vez volvemos a esta parte egoísta. Entonces, ¿hasta dónde fuiste egoísta en esta parte sexual con tu pareja o con tu esposo o tu esposa? ¿Cuántas veces fuiste egoísta? Una, tal vez fuiste egoísta porque cuando tu pareja quería tener relaciones sexuales, tú no querías. Porque no querías tú y porque no querías tú y porque nunca pensaste en la otra persona, pues esa persona, ¿qué tuvo que hacer? Pues tuvo que buscarse a alguien. Y no estoy justificando a nadie, ¿eh? Ojo aquí. No estoy justificando a nadie, pero es que, güey, o sea, si tú vas a tu casa y pides un plato de comida, pero que te lo hayas ganado, obviamente, y no te lo dan porque pues tal vez no quiere, no quiere tu familia, pues vas a otra casa, te ofrecen la comida y te la comes. Así de sencillo es. O sea, es algo real. O sea, esto es para las personas que en su momento piensan que no hicieron mal, o sea, que no les agrada el sexo, que no es de su agrado el sexo, ¿no? Por ciertos sucesos traumáticos. O sea, aquí ya viene una infinidad de casos, pero que yo simplemente estoy como poniendo ejemplos así, tal vez hasta burdos, para que lleguen a entender, ¿sí me explico? Entonces, pues bien, ¿fuiste egoísta al no querer? Pues bien, esta persona tuvo que buscar y es lógico, ¿no? Ahora, el otro extremo, ¿no? Cuando andas de picaflor, cuando andas con una, con otra, con otra, con otra, con otra y nada te satisface. Ahí también estás siendo egoístas. ¿Por qué? Porque no estás pensando tal vez en tu esposa o en tu pareja que tienes formalmente, ¿cierto? Bueno, entonces, al hacernos esa pregunta en esta parte de lo referente a sexual, dice que nos vamos a comenzar a forjar un ideal, ¿no? Este ideal en el cual debemos comenzar a formarlo en base a nuestras creencias, en base a lo que nosotros pensamos con la ayuda del padrino adjuntamente, que es lo que nos va a ayudar, ya sea a controlar o a minorar este defecto de la lujuria o a minorar el deseo sexual en el sentido de darnos cuenta que esta parte de la infidelidad pues nos puede acarrear consecuencias fatales, ojo ahí, o la parte de la persona que le es indiferente el sexo porque vivió muchos hechos traumáticos en algún momento, ¿vale? Nos vamos a empezar a forjar un ideal en lo referente al sexo para darnos cuenta que solamente Dios es el único que dice aquí nos puede en algún momento juzgar, ¿no? Y que Él nos había dado este don sexual no para utilizarlo egoístamente, pero tampoco para menospreciarlo, sino para un fin, que tú te sientas bien y tú estés feliz, ¿no? Lamentablemente, el descoyunte de los instintos nos van haciendo que nos desviemos del propósito de cada uno de ellos, ¿sí? Nos hace infelices y desgraciados, lamentablemente, porque el descoyunte del instinto sexual, cuando se descoyunta, genera el defecto de la lujuria, ¿vale? Entonces, aquí es en donde debemos poner mucha atención en este sentido, en lo referente al sexo, ¿no? Y no es juzgarte. O sea, si en este momento se están cometiendo algunos errores de esta índole, pues vamos a ver qué se puede hacer, ¿no?
Y digo vamos en el sentido de que, pues, platícalo con tu guía espiritual o con quien te orienta espiritualmente, tu padrino, tu madrina, no sé, tu consejero espiritual, ¿no? Para que veas el análisis de esta situación y te des cuenta qué es lo que está pasando y de dónde está emergiendo todo esto, ¿no? Dice por aquí, solamente Dios puede juzgar nuestra situación sexual. Es conveniente consultar a otras personas, pero no dejamos que la decisión final, pero dejamos, perdón, que la decisión final sea la de Dios. Nos damos cuenta de que algunas personas son tan fanáticas con el sexo como otras son negligentes. Evitamos pensar o recibir consejos en forma histérica. Suponiendo que faltamos al ideal escogido y que tropezamos, ¿quiere decir esto que vamos a emborracharnos? Algunos no nos dicen que así sería, pero estamos solamente esta es una verdad a medias. Esto depende de nosotros y de nuestros motivos. Si lamentamos lo que hemos hecho y tenemos el deseo sincero de que Dios nos conduzca a cosas mejores, creemos que seremos perdonados y que habremos aprendido nuestra lección. Si no lamentamos y nuestra conducta sigue dañando a otro o a otra, es seguro que beberemos. No estamos teorizando. Estos son hechos de nuestra propia experiencia. Entonces aquí está para los que no le quieren bajar. Vas a volver a beber si no revisas, examinas y posteriormente trasciendes esta parte sexual. Dice, no estamos teorizando, no estamos teorizando. Por experiencia se vuelve a beber. Y es verdad, ¿cuántas personas, cuántos alcohólicos se han ido a beber por una vieja? ¿Cuántas borrachas, porque también hay alcohólicas borrachas, se han ido a beber por un vato, por un güey? ¿Cuántas? ¿No? Pues creo que si hiciéramos realmente una encuesta, fíjense, porque creo que tengo muchos conocidos, si hiciéramos una encuesta, créanme que sería la razón fundamental que su pareja ha sido el motivo por el cual ellos se han ido a reventar, ¿cierto? Esta parte sexual, ¿no? Entonces es verdad, ¿no? ¿Cuántos padrinos de años se han ido a beber por estar de deshonestos en este sentido sexual? ¿Cuántos? Y la verdad que sí, muchas personas he visto volver a beber por andar en malos pasos en lo referente al sexo. Entonces, la parte sexual se debe examinar definitivamente también en este cuarto paso, en un inventario, en un seguimiento, ¿no? Para darnos cuenta realmente, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está aconteciendo en nuestra vida? Y dice ya para terminar, para resumir lo referente al sexo, oramos sinceramente por un ideal recto, por una guía para cada situación dudosa, por cordura y por fortaleza para hacer lo que es debido. Sin el sexo es muy dificultoso. Nos dedicamos a si el sexo es muy dificultoso, nos dedicamos a trabajar más intensamente para ayudar a otros. Pensamos en sus necesidades y trabajamos para atenderlas. Esto nos hace salir de nosotros mismos y calma el impulso imperioso cuando ceder significaría un pesar. En este libro leerás una y otra vez que la fe hizo por nosotros lo que nosotros no pudimos hacer por nosotros mismos. Deseamos que ahora estés convencido de que Dios puede liberarte de toda la obstinación que te haya separado de Él. Si ya has tomado una decisión y has hecho un inventario de tus impedimentos más notorios, ya has logrado un buen comienzo. Siendo así, ya has tragado y digerido grandes trozos de la verdad sobre ti mismo. Fin. Ahí está. Nos damos cuenta que si es dificultoso el sexo o esta parte sexual, debemos trabajar con otro. Ahí nos está dando la sugerencia. Y yo resumo esto en una parte. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo trabaja el programa? Con Dios
a través de que nosotros ayudemos a las demás personas. Ahí está. O sea, no hay más. Tenemos que servir en un grupo. Debemos de servir en un grupo por nuestro propio bien, porque el trabajo con otros nos va a dar beneficios espirituales y mentales impresionantes, ¿eh? Impresionantes. Y que solamente Dios va a poder reparar, y Él dice que la obstinación que nos ha separado de Dios, la negligencia que te ha separado de Dios, la ingobernabilidad que te ha alejado de Él mismo, por tus creencias, por tus dogmas, porque siempre crees tener la razón. Pero aquí no lo está diciendo, no importa, no importa. Siempre que tengamos la fe de que Él comenzará a hacer cosas que por nosotros mismos no podemos realizar, ¿cierto? Entonces, ahí está. ¿Cómo trabaja el programa? ¿Cómo trabaja? A través de Dios, siempre y cuando nosotros pongamos de nuestra parte, obviamente, ayudando a las demás personas, ayudando, trabajando con los demás, aniquilando este ego, aniquilando este resentimiento, aniquilando esos temores, aniquilando todo ese tipo de situaciones que nos van haciendo mella en la vida, ¿vale? Entonces, es un gran aprendizaje que nos otorga este capítulo de cómo trabaja. Dejemos de ser los hijos del quinto capítulo. Dejemos de ser obstinados, dejemos de ser tercos, dejemos de ser ingobernables, dejemos de ser necios, porque eso es lo que nos cierra la gracia de Dios, como tú lo concibas, ¿vale? Pues bien, hemos llegado al final de este podcast. Esperamos que les haya sido de mucha ayuda y esta segunda parte del quinto capítulo. Y pues no, nada más que agradecerles que se hayan quedado hasta el final, ¿no? Quedado hasta el final, les mando un fuerte abrazo, un saludo. Tengan muy feliz día, muy bonita tarde, muy feliz noche, según sea el horario en el horario que nos esté sintonizando. Dios te bendiga, mi nombre es Oslos. Un hermano tuyo de la Fraternidad del Espíritu. Cuídate mucho, estamos en contacto, espero tus comentarios y hasta la próxima. Bye.